¿Sabías que Gran Bretaña construyó los portaaviones más revolucionarios de la historia, y luego los desguazó cuando más los necesitaba? Lo que estás a punto de escuchar es la historia completa que nadie te ha contado, desde los primeros experimentos locos del siglo XX hasta los gigantes de acero del siglo XXI. HMS Furious comenzó su vida como un crucero de batalla, pero en 1917 fue transformado con una cubierta de despegue frontal, convirtiéndose en el primer gran experimento de portaaviones de la Royal Navy. Modificaciones posteriores añadieron una cubierta de aterrizaje en la popa, aunque la superestructura en el centro generaba una turbulencia peligrosísima para los pilotos. Y aquí está lo increíble. A pesar de todos esos peligros, el Furious demostró que la aviación embarcada era posible. Operó durante la Primera Guerra Mundial y siguió activo hasta bien entrada la década de 1920. Su diseño pionero, aunque imperfecto, sentó las bases de todos los portaaviones británicos futuros y consolidó el compromiso de la Royal Navy con el poder aéreo naval. HMS Argus fue puesto en servicio en 1918 como el primer portaaviones del mundo con una cubierta de vuelo continua y sin obstrucciones, aprovechando las lecciones aprendidas del Furious. Convertido desde un transatlántico italiano, el Argus no tenía superestructura de isla, y los gases de escape salían horizontalmente por la popa. Esa cubierta limpia y despejada permitía operaciones aéreas sin restricciones y demostró la viabilidad del concepto de cubierta rasante. El Argus sirvió como portaaviones de entrenamiento durante la Segunda Guerra Mundial, y su diseño revolucionario se convirtió en la plantilla que los portaaviones seguirían durante décadas. HMS Hermes, que entró en servicio en 1924, llevó el diseño de portaaviones a un nivel superior como el primer buque construido desde la quilla con ese propósito exclusivo. Con 10.850 toneladas, incorporaba una superestructura de isla en el costado de estribor, cables de frenado longitudinales y una cubierta de hangar bajo la cubierta de vuelo. El Hermes fue pionero en muchas características que después se convirtieron en estándar mundial. Sirvió en el Océano Índico durante la Segunda Guerra Mundial antes de ser hundido por aviones japoneses en 1942, pero su legado de diseño pervivió en cada portaaviones que vino después. HMS Eagle, también puesto en servicio en 1924, fue convertido desde un casco de acorazado originalmente destinado a Chile. Con un desplazamiento de 22.600 toneladas, el Eagle disponía de una configuración de 2 hangares y podía operar hasta 21 aeronaves, una capacidad mayor que la del Hermes. Su conversión demostró que los grandes cascos de buques capitales podían adaptarse con éxito para uso de la aviación. El Eagle sirvió en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionando cobertura aérea crucial para los convoys a Malta, antes de ser torpedeado por un submarino alemán en 1942, subrayando de manera dolorosa la vulnerabilidad de los portaaviones ante los submarinos. HMS Querayes fue convertido en portaaviones en 1928, uno de los 2 cruceros de batalla adaptados para satisfacer las necesidades de portaaviones de Gran Bretaña, a medida que las limitaciones del Tratado Naval daban forma a la construcción naval de entreguerras. Con 22.500 toneladas, el Querayes podía operar 48 aeronaves y contaba con un diseño de 2 hangares y una pequeña superestructura de isla. Estas conversiones dieron a la Royal Navy una capacidad de portaaviones muy necesaria durante el periodo de entreguerras. Pero la historia termina trágicamente. El Querayes fue torpedeado y hundido por un submarino alemán en septiembre de 1939, convirtiéndose en el primer portaaviones británico perdido de la Segunda Guerra Mundial y poniendo de manifiesto la urgente necesidad de mejor protección antisubmarina. HMS Glorious, convertido junto con el Querayes y puesto en servicio como portaaviones en 1930, compartía el mismo diseño básico, pero incorporaba las lecciones aprendidas durante la conversión de su barco gemelo. Con 22.500 toneladas y capacidad para 48 aeronaves, el Glorious participó en la campaña de Noruega antes de ser interceptado y hundido por los acorazados alemanes Skarnorst y Gneisenau en junio de 1940. Su pérdida, mientras navegaba sin escolta suficiente, se convirtió en una advertencia escalofriante sobre la vulnerabilidad de los portaaviones frente a buques de superficie,
transformando para siempre la doctrina británica de despliegue de portaaviones. HMS Ark Royal fue puesto en servicio en 1938 como el primer portaaviones moderno británico diseñado desde el principio específicamente para operaciones de aviación. Con 22.000 toneladas, disponía de 2 hangares, 3 elevadores y podía operar 60 aeronaves, un grupo aéreo considerable para su tamaño. La proa cerrada tipo Huracán y el diseño avanzado del Ark Royal lo hacían muy superior a los portaaviones anteriores. Se hizo famoso por su papel en la caza del Bismarck y en la protección de los convoys a Malta, pero finalmente fue torpedeado por un submarino en noviembre de 1941. Su nombre sería revivido en 2 portaaviones futuros. HMS Illustrious, puesto en servicio en 1940 con 23.000 toneladas, marcó un cambio radical en la filosofía británica de portaaviones al priorizar la supervivencia mediante cubiertas de vuelo y hangares blindados, inaugurando la clase Illustrious. Contaba con una cubierta de vuelo blindada de 3 pulgadas capaz de resistir impactos de bombas que habrían inutilizado a portaaviones americanos y japoneses. Esta protección tenía un coste en capacidad aérea, solo 36 aeronaves frente a las 60 u 80 de los diseños sin blindaje. El Illustrious sobrevivió a múltiples impactos directos de bombas durante las operaciones en el Mediterráneo, validando el concepto del portaaviones blindado que definiría el diseño británico durante toda la guerra. HMS Formidable, el segundo portaaviones de la clase Illustrious, entró en combate inmediatamente tras ser puesto en servicio en 1940. Con 23.000 toneladas y la característica protección blindada de su clase, el Formidable participó en la decisiva batalla del Cabo Matapán y proporcionó cobertura aérea para los vitales convoys a Malta. Sobrevivió a ataques kamikaze frente a Okinawa en 1945, con su cubierta blindada evitando los incendios catastróficos que devastaron a los portaaviones americanos. El extenso servicio de guerra del Formidable demostró que los portaaviones blindados podían absorber un castigo tremendo y seguir operativos, aunque los críticos señalaban la reducida potencia de ataque comparada con las mayores alas aéreas americanas. HMS Victorious, puesto en servicio en 1941, fue el tercer portaaviones de la clase Illustrious y quizás el más extensamente modernizado de todos los portaaviones británicos de guerra. Con 23.000 toneladas, participó en la caza del Bismarck y posteriormente sirvió con distinción en el Pacífico junto a la Marina de los Estados Unidos, donde su cubierta de vuelo blindada impresionó a los observadores americanos. El Victorious fue sometido a una reconstrucción completa entre 1950 y 1958, emergiendo con una cubierta de vuelo en ángulo, catapultas de vapor y modernos sistemas de radar. Sirvió hasta 1968, una longevidad extraordinaria que fue un testimonio del robusto diseño de la clase Illustrious. HMS Indomitable, el cuarto portaaviones de la clase Illustrious, fue completado en 1941 con un diseño modificado que incorporaba un hangar inferior que aumentaba la capacidad de aeronaves a 48 sin sacrificar la protección blindada. Con 23.000 toneladas, conservaba la legendaria protección blindada de su clase mientras ofrecía una potencia de ataque significativamente mayor que sus buques hermanos. El Indomitable participó en las operaciones de convoys a Malta y posteriormente sirvió extensamente en los teatros del Océano Índico y del Pacífico. Sobrevivió a un impacto de torpedo en 1943 y a múltiples ataques kamikaze en 1945, con su cubierta blindada evitando daños catastróficos en cada ocasión. HMS Implacable y HMS Indefatigable, ambos completados en 1944, fueron los dos últimos portaaviones de la clase Illustrious, con modificaciones que permitían mayor capacidad de aeronaves manteniendo la protección blindada. Con 23.500 toneladas, incorporaban una cubierta de vuelo más resistente y mejores sistemas de manejo de aeronaves, transportando hasta 54 aeronaves, el mejor equilibrio logrado hasta entonces entre protección y poder ofensivo. Ambos sirvieron en la campaña del Pacífico, donde sus cubiertas blindadas resistieron impactos kamikaze que habrían inutilizado a los portaaviones americanos. Estos buques representaron la culminación de la filosofía británica de diseño de portaaviones en tiempo de guerra.
Clase Colossus y clase Majestic. Reconociendo la necesidad de mayor número de portaaviones, la Royal Navy desarrolló estos portaaviones ligeros de flota como diseños simplificados de tiempo de guerra destinados a la producción en masa rápida. Entre 1944 y 1961 se completaron 15 de estos portaaviones, 10 de la clase Colossus puestos en servicio durante o inmediatamente después de la guerra, y 5 de la clase Majestic completados en la década de 1950. Con alrededor de 13.200 toneladas y transportando entre 37 y 42 aeronaves, eran más pequeños y sencillos que los portaaviones de flota, pero demostraron ser notablemente versátiles. Su diseño relativamente simple los hacía ideales para la exportación, con buques notables como el HMCS Magnificent y el Bonaventure sirviendo a Canadá, el MAS Melbourne y el Sydney sirviendo a Australia, y el INS Vikrant convirtiéndose en el primer portaaviones de India. Muchos sirvieron hasta bien entrada la década de 1980 y más allá. HMS Pioneer y HMS Perseus representaron una variación única sobre el concepto de portaaviones ligero, los portaaviones de mantenimiento dedicado, un rol especializado que no existía en ninguna otra marina del mundo. Completados en 1945 con alrededor de 13.000 toneladas, estos buques eran cascos de la clase Colossus modificados equipados con amplios talleres, almacenamiento de repuestos e instalaciones de reparación en lugar de grupos aéreos completos. Fueron diseñados para acompañar a las fuerzas de tarea de portaaviones y proporcionar capacidades de reparación y mantenimiento in situ, reduciendo la necesidad de enviar aeronaves dañadas a bases en tierra lejanas. El fin de la guerra y los posteriores recortes presupuestarios significaron que el rol especializado del portaaviones de mantenimiento no continuó más allá de estos dos innovadores buques. HMS Activity, HMS Nairana, HMS Vindex y HMS Campania fueron portaaviones de escolta de construcción británica, conversiones de buques mercantes de propósito específico, con un desplazamiento de alrededor de 11.000 a 14.000 toneladas y transportando entre 15 y 20 aeronaves. Estos 4 buques fueron completados entre 1942 y 1944 y sirvieron principalmente en el Atlántico, proporcionando cobertura aérea para los convoys contra los submarinos y los aviones de reconocimiento alemanes de largo alcance. Sus aeronaves podían atacar submarinos, ahuyentar aviones enemigos y proporcionar protección de cazas para los vulnerables barcos mercantes que cruzaban el Atlántico. Portaaviones de escolta Lend-Lease, complementando la propia construcción británica de portaaviones de escolta, estos buques de construcción americana formaron una parte crucial del poder aéreo naval británico durante la Segunda Guerra Mundial, con aproximadamente 40 portaaviones de escolta sirviendo en la Royal Navy bajo el programa. Buques como el HMS Audacity, Avenger, Bitter, Dasche y Archer, junto con decenas más, desplazaban alrededor de 7.800 a 11.000 toneladas y transportaban entre 15 y 24 aeronaves. Estos pequeños portaaviones fueron convertidos desde cascos mercantes y construidos rápidamente en astilleros americanos. Proporcionaron patrullas antisubmarinas, escolta de convoys y apoyo aéreo anfibio en el Atlántico, el Ártico, el Mediterráneo y el Océano Índico, ayudando a cerrar la brecha aérea del Atlántico Medio y a cambiar el rumbo de la batalla del Atlántico. HMS Eagle, puesto en servicio en 1951, fue el primer gran portaaviones británico de posguerra diseñado desde el principio para operar la nueva generación de aeronaves a reacción. Con 43.000 toneladas y 245 metros de eslora, contaba con catapultas de vapor, una cubierta de vuelo en ángulo añadida durante la construcción y podía operar 60 aeronaves, incluidos cazas a reacción tempranos y aeronaves de ataque. El Eagle incorporó las duras lecciones de la Segunda Guerra Mundial mientras adoptaba la revolucionaria tecnología de la aviación a reacción. Participó en la crisis de Suez en 1956 y sirvió como buque insignia de la flota del Lejano Oriente durante la década de 1960. HMS Ark Royal, puesto en servicio en 1955, se convirtió en el portaaviones británico más famoso de la era de la Guerra Fría. Con 43.000 toneladas y posteriormente ampliado a 50.000 toneladas mediante sucesivas modernizaciones, fue diseñado para operaciones avanzadas de aviación a reacción con catapultas de vapor,
una cubierta en ángulo y finalmente transportó cazas F-4 Phantom y aeronaves de ataque Buccaneer. El Ark Royal fue sometido a múltiples modernizaciones importantes y sirvió como el último portaaviones convencional de ala fija de Gran Bretaña, operando hasta 1978. Y aquí viene la parte más dolorosa. Su retirada marcó un controvertido punto de inflexión, terminando temporalmente con la capacidad de ataque de portaaviones convencionales de Gran Bretaña apenas 4 años antes de la Guerra de las Malvinas. HMS Centaur, puesto en servicio en 1953 con 22.000 toneladas, representó una solución de compromiso para la Royal Navy de posguerra con escasez de recursos, diseñado como un portaaviones intermedio, más pequeño y barato que los portaaviones de flota, pero más capaz que los portaaviones ligeros. El Centaur podía operar 42 aeronaves y contaba con catapultas de vapor y una cubierta en ángulo para operaciones con aviones a reacción. Sirvió principalmente en el lejano oriente antes de ser convertido en portaaviones de comandos en 1965, cambiando sus aeronaves de ala fija por helicópteros y capacidades de asalto de los Royal Marines, reflejando las cambiantes prioridades estratégicas de Gran Bretaña. HMS Albion, el segundo portaaviones de la clase Centaur, fue puesto en servicio en 1954 con 22.000 toneladas y siguió un camino operativo similar. Operó aeronaves de ala fija, incluidos Sea Hawks y Sea Venems, hasta 1962, cuando fue convertido en portaaviones de comandos al igual que su buque hermano Centaur. Esta conversión lo equipó con instalaciones para transportar comandos de los Royal Marines, helicópteros de asalto y lanchas de desembarco, transformándolo de un portaaviones de ataque convencional en un buque de asalto anfibio especializado. La conversión reflejó el cambio de Gran Bretaña desde la proyección de poder global hacia capacidades regionales más focalizadas. HMS Bulwark, el tercer portaaviones de la clase Centaur, fue puesto en servicio en 1954 con 22.000 toneladas y siguió el patrón de sus buques hermanos de conversión para satisfacer nuevos requisitos operativos. Tras menos de una década de operaciones de ala fija, fue convertido en portaaviones de comandos en 1960, convirtiéndose en realidad en el primero de su clase en realizar esta transición. La conversión del Bulwark estableció la plantilla y los procedimientos que seguirían los otros buques de la clase Centaur, siendo pionero en técnicas de asalto con helicópteros que influyeron en la doctrina de guerra anfibia durante décadas. HMS Hermes, el último y más grande de la clase Centaur, fue puesto en servicio en 1959 con 23.900 toneladas, el segundo buque de la Royal Navy en llevar este distinguido nombre. Completado con un diseño mejorado con mejores instalaciones de aeronaves, operó aeronaves de ala fija más tiempo que sus buques hermanos y posteriormente fue equipado con una rampa de esquí para operar cazas Sea Harrier. El Hermes se convirtió en el portaaviones insignia de Gran Bretaña durante la crucial Guerra de las Malvinas de 1982, donde sus Sea Harriers y helicópteros resultaron decisivos para lograr la victoria. Continuó sirviendo hasta 1984 antes de ser vendido a India como INS Virat, donde sirvió hasta 2017, otorgándole una extraordinaria carrera de 58 años que abarcó 3 periodos operativos distintos. HMS Invincible, puesto en servicio en 1980 con 20.600 toneladas, representó el regreso de Gran Bretaña a las operaciones de portaaviones bajo una forma radicalmente diferente, después de que la retirada de los portaaviones convencionales dejara al país sin aviación naval de ala fija. Contaba con una distintiva rampa de esquí para lanzar cazas Sea Harrier en lugar de las catapultas convencionales y el equipo de frenado de los portaaviones tradicionales. Este diseño innovador permitía a portaaviones más pequeños y asequibles operar aeronaves de combate efectivas sin la enorme complejidad de los sistemas de catapultas de vapor. El Invincible demostró el revolucionario concepto durante la Guerra de las Malvinas de 1982, donde los Sea Harriers lograron una superioridad aérea total a pesar de estar muy superados en número por las fuerzas argentinas. HMS Illustrious, el segundo portaaviones de la clase Invincible y el tercer buque en llevar este glorioso nombre, fue puesto en servicio en junio de 1982 con 20.600 toneladas, apenas unas semanas después de que concluyera la Guerra de las Malvinas. Llegó demasiado tarde para ese conflicto,
pero continuó sirviendo durante 32 años en operaciones que abarcaron los Balcanes, Oriente Medio y más allá. El Ilastries y sus buques hermanos operaron SEA Geries y posteriormente los más capaces Gerie GR9, junto con extensos complementos de helicópteros para guerra antisubmarina, transporte de tropas y operaciones de asalto. La clase demostró ser notablemente versátil a pesar de su modesto tamaño. HMS Ark Royal, el tercer portaaviones de la clase Invincible y el quinto buque de la Royal Navy en llevar ese legendario nombre, fue puesto en servicio en 1985 con 20.600 toneladas. Incorporó todas las mejoras de diseño y lecciones aprendidas de la clase y sirvió como buque insignia de la flota durante 25 años de distinguido servicio. El Ark Royal operó en el Adriático durante los conflictos de los Balcanes, lanzó ataques durante las operaciones en Irak y participó en operaciones contra la piratería frente a Somalia. Fue controversialmente dado de baja en 2011 como parte de los recortes de defensa, dejando a Gran Bretaña temporalmente sin ninguna capacidad de ataque de portaaviones hasta que la nueva clase Queen Elizabeth entró en servicio. HMS Queen Elizabeth, puesto en servicio en 2017 con 65.000 toneladas y 280 metros de eslora, es el buque de guerra más grande jamás construido para la Royal Navy, marcando el regreso definitivo de Gran Bretaña a las operaciones de portaaviones de gran cubierta tras décadas de buques más pequeños. El Queen Elizabeth cuenta con una rampa de esquí y opera cazas furtivos de quinta generación F-35B Lightning II junto con helicópteros y futuras aeronaves no tripuladas. Su innovador diseño de doble isla alberga centros separados de navegación y operaciones aéreas, mejorando la redundancia, la eficiencia y la supervivencia ante daños. Con capacidad para hasta 40 aeronaves en operaciones de máximo esfuerzo, el Queen Elizabeth proporciona una capacidad de proyección de poder que Gran Bretaña no ha poseído desde la década de 1970. HMS Prince of Wales, puesto en servicio en 2019, es el segundo portaaviones de la clase Queen Elizabeth con 65.000 toneladas. Virtualmente idéntico a su buque hermano, pero incorporando pequeñas mejoras basadas en la experiencia operativa temprana del Queen Elizabeth, el Prince of Wales proporciona a la Royal Navy una auténtica capacidad de 2 portaaviones, garantizando que siempre haya un portaaviones disponible para operaciones mientras el otro realiza mantenimiento o ciclos de entrenamiento. Juntos, los portaaviones de la clase Queen Elizabeth representan el mayor programa de construcción naval de la historia británica, con un coste superior a 6.000 millones de libras, restaurando la capacidad de Gran Bretaña de proyectar poder aéreo a nivel global. La clase garantiza que la aviación de portaaviones británica continuará con solidez bien entrado el siglo XXI. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos portaaviones te ha parecido el más fascinante. Queremos escuchar tu opinión.